Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy volvemos como cada martes al formato de vídeo de recomendación, en el cual os presentaré una película, un videojuego y un libro, los cuales siempre van a ser del género que más amamos aquí, el terror. Como digo en cada capítulo, buscad una buena manta, una buena almohada o algo que os permita taparos los ojos, ya que todo lo que veáis, escuchéis o hagáis hoy es bajo vuestra propia responsabilidad. Sin más dilación, procedo a presentaros el quinto capítulo de este podcast, La puerta que despierta la oscuridad, abriéndose en pesadillas. Damos paso a la película y creo que tengo el placer de hablaros sobre una de las películas que marcó completamente mi infancia, ya que cuando la vi, puedo decir que pasé varias noches sin pegar ojo. Además, en esa época tenía 9 años y la impresión que dejó en mí fue aún más grande. Hablamos de Jeepers Creepers, de la primera entrega, estrenada el 11 de noviembre del año 2000 por Víctor Salva. En dicha película se nos narra la historia de dos hermanos, Trish y Darry, interpretados respectivamente por Gina Phillips y Justin Long. Ambos hermanos cruzan el país en coche y tras varias horas de conducción, aburridos y cansados, se meterán en problemas al inmiscuirse en los asesinatos bizarros de una criatura, la cual es el Creeper, interpretado por Jonathan Breck, que se esconde en una iglesia abandonada. Perseguidos por dicha criatura, comenzará un auténtico festival de muertes que no dará fin en ningún momento. La hipnosis, como veis bien, apenas nos cuenta ni nos da datos sobre todo lo que ocurre en la película. Este filme profundiza bastante según avanza cada minuto y nos hace tener que estar prácticamente sin despegar la vista de la pantalla durante toda la duración. Es una de esas películas la cual en el momento en el que te pierdes 2 minutos posiblemente no te enteres del final. Así que yo recomiendo verla literalmente, como he dicho, sin despegar la vista de la pantalla. Algo importante sobre esta película es que es una de las favoritas de dos grandes entidades del terror, como son Francis Ford Coppola, el maravilloso productor de cine, y Clive Barker, el famoso escritor. No es difícil imaginar por qué le ha gustado tanto Jeepers Creepers a Clive Barker. En la enfermiza película de Víctor Salva, el monstruo en cuestión es el hijo pródigo de los cenobitas de Hellraiser, el hijo que ha olvidado la teoría para centrarse en la práctica, la comunión de arte y carne, la performance más orgánicamente perfecta sin mediar palabra. En ese sentido, Jeepers Creepers tiene la extraña capacidad de satisfacer gustos posiblemente opuestos, la del sádico ideólogo del cine de terror y la del indiscriminado consumidor de películas adolescentes. En este excelente film de miedo, el mal no nace de ninguna parte. Es tan inevitable como un parpadeo, no se esfuerza en comunicarse y vive para perfeccionar su arte, extrañamente humano. Pintar una cárnica Capilla Sixtina con trozos de cadáveres. Incluido en una canción popular de los años 30 es simplemente una estrofa, una abstracción atávica y su eficacia es directamente proporcional a su imprevisible rapidez. A pesar de la sólida omnipresencia de su personaje, no es ni Jason, ni Michael Myers, ni Freddy Krueger. No es real ni onírico, sino todo lo contrario. Por eso la primera mitad de Jeepers Creepers resulta tan perturbadora. Sabe situarnos en un terreno completamente desconocido, la carretera perdida que une realidad y pesadilla, sin que apenas nos demos cuenta. La habilidad de Salva estriba en utilizar el degradado vocabulario de la América profunda y polvorienta, el que hacía de La Matanza de Texas y El Diablo sobre Ruedas películas tan sucias y abstractas, para construir un cuento de terror adolescente que nos hable a las vísceras. Es fascinante el proceso de identificación que se crea entre el espectador y los dos hermanos protagonistas, cuya relación, definida perfectamente en una conversación sobre ruedas, se desestabiliza por la repentina aparición de una camioneta blindada. A partir de entonces, el viaje hacia lo desconocido resulta irresistible, y a pesar de que el monstruo hace acto de presencia demasiado pronto, nos pilla entregados a la causa. Desde mi punto de vista, hoy os voy a dar un poco antes, como ya habéis visto, mi opinión
Es una película totalmente recomendable si te gusta este género y sobre todo si no conoces al Creeper, es mejor que te veas las 3 entregas de este maravilloso antagonista de terror. Sí es cierto que voy a dar una pequeña puntualización y es que la primera y la segunda son 2 auténticos peliculones. Sin embargo, la tercera no recomiendo verla y algún día hablaré en profundidad sobre ella porque tiene tela. Tras daros mi pequeña conclusión, opinión sobre la película, procedo a daros un par de curiosidades sobre el filme. La primera, el Creeper tuvo una única línea de diálogo en todo el guión de la película. Sin embargo, fue dejada por fuera, pues al final de la producción pensó que sería mucho más tenebroso que la criatura se mantuviera en silencio todo el tiempo. La línea en cuestión llegó a grabarse y hasta la escena se usó en la película final, pero sin el audio. En ella podemos ver incluso cómo la boca del monstruo se mueve, pero en silencio. En ese instante, no voy a deciros lo que dice porque os haría un pequeño spoiler, pero quizá os deje el link en la descripción para que veáis la escena, los que habéis visto ya la película, para que veáis lo que dice. Desde luego, yo creo que el haberle dado el punto de que el Creeper hablara en algunos momentos habría gustado bastante, pero yo no soy Víctor Salva, ahí ni pincho ni corto. La siguiente curiosidad es que, como ya sabemos, la primera entrega se basa en la historia de Derry y Trish, una pareja de hermanos mellizos alrededor de 20 años que durante un viaje se topan con el Creeper. Justin Long, el cual hacía de Darry, tenía en ese momento 22 años, bastante cerca de la edad del personaje, pero sin embargo, y lo curioso es que Gina Phillips ya tenía 30 años. Por lo visto supo ocultarlos muy bien, ya que a día de hoy se usa como curiosidad, ya que prácticamente fue imperceptible. Otra de las curiosidades es la extrañísima camioneta que el Creeper utiliza para perseguir a sus víctimas. Lleva la inscripción en la placa trasera Bittengu en su matrícula, pero ¿qué significa esta inscripción? Bittengu es como una abreviación de Be Eating You, algo similar a estaré comiéndote, haciendo una graciosa alusión a la naturaleza antropófaga del Creeper. La siguiente curiosidad es que Jonathan Breck fue el actor encargado de dar vida al temible Creeper. Fue elegido gracias a su brillante audición en la que literalmente asustó a los miembros de la producción. Aprovechando este impacto y para hacer el film más realista, la producción prohibió que Justin Long y Gina Phillips conocieran a Jonathan Breck. De esta forma, sus reacciones al encontrarse con el Creeper serían aún más genuinas. Os dejo aquí abajo en el vídeo el link de la audición que hizo Jonathan Breck para el papel. Es bastante perturbadora, la verdad. Y la última curiosidad es que al comenzar a leer el guión, tanto Justin Long como Gina Phillips quedaron tan asustados que tuvieron que dejarlo luego de 20 páginas. Horas después, con un poco más de coraje, decidieron terminar de leerlo. Hasta aquí la película de hoy, espero que si la veis me deis vuestra opinión. Para mí es una película que es culto del cine slasher, de asesinato, de un antagonista que no muere nunca. Espero que me deis vuestra opinión, si os gusta, si no, y sinceramente ojalá y la veáis. Nada me haría más feliz. Ya terminando la película, doy paso al videojuego que escogí para este capítulo. Hoy hablo de un juego el cual sacudió y revolucionó parte del mercado en cuanto a videojuegos de terror. Ya hablé de su predecesor en este género de videojuegos, como fue Amnesia The Dark Descent, y hoy hablo de la primera entrega de Outlast. Este juego nos sitúa en la piel de Miles Upshur, un tenaz periodista independiente que se atreve a indagar en donde nadie más lo hace, el cual recibe un correo anónimo que le informa acerca de experimentos ilegales llevados a cabo en un manicomio llamado Mount Massive, el cual es propiedad de la corporación Murkoff. Adentrándose en el manicomio de noche y con una videocámara, Upshur encuentra la institución en ruinas y presumiblemente abandonada. Pero sin embargo, al adentrarse más por los pasillos, el periodista acaba encontrando los cadáveres de empleados, guardias y varios escuadrones SWAT.
Uno de ellos, apenas vivo, le advierte que los responsables son los pacientes del manicomio, los cuales están rondando libremente y se le instruye que escape mientras pueda. Hasta aquí la pequeña introducción y no os pienso contar más, ya que prefiero que en vuestras propias pieles juguéis este juego y viváis la sensación de angustia que llega a producir el jugarlo con auriculares, luces apagadas y absolutamente solo en tu casa. Dicho esto, procedo a daros algunas curiosidades de este maravilloso videojuego. El manicomio en el que tenemos que vivir esta aventura, el cual se llama Mount Massive, está ambientado en un manicomio real, el cual es el H.H. Richardson Complex. Otra curiosidad es que a pesar de ser un juego ambientado en un manicomio cuyos antagonistas son aterradores y tienen grandes habilidades sobrehumanas, no se trata de un título paranormal, ya que la base de la historia recae en ciertos experimentos que se han realizado allí. Otra curiosidad es que el Wild Rider está basado en una criatura del folclore alemán llamado Alp, quien también es llamado Wild Rider. Se dice que Alp se origina en las montañas de Alemania, similar a como el Wild Rider se origina en el Monte Massive. Ambos poseen la habilidad de volar y de volverse parcialmente invisible. Dichas las curiosidades de este videojuego, desde mi punto de vista es un juego que tenéis que jugar. Si juegos como Amnesia te gustan, en los que no puedes defenderte ya que no eres ni un soldado SWAT ni llevas 20 armas en el bolsillo, si te gustan este tipo de juegos de tener que escapar como si fuera el juego del ratón y el gato, te va a gustar. Además, este juego tuvo la mezcla de un reportero que no se puede defender, tienes que huir únicamente de los peligros, y además lo suman a que tienes la videocámara, momentos con la luz nocturna, como si fuera un estilo de película de found footage, de película encontrada, y creo que le da ese toque que para un juego está bien, pero sin embargo creo que Outlast debería haberse quedado en un único juego, no sacar otro, porque a fin de cuentas cansa. Una vez se puede aguantar lo de la cámara y todo, pero empezar a hacerlo tan necesario es lo que yo creo que acaba cansando en este videojuego. Es un juego muy bueno que te mantiene igual de enganchado que Amnesia por cosas muy parecidas a él, como por ejemplo la historia que tiene. Es una historia muy trabajada, muy rebuscada hasta cierto punto. La ambientación que hay del manicomio es genial. Hay ciertos momentos en los que piensas que tú estás dentro viviendo todo lo que Miles tiene que vivir, y el manicomio en general pues vives situaciones de manicomio, o sea, no es tan fantástico, pero sí es verdad que te sientes y ves las diferentes enfermedades mentales que tiene cada una de las personas que te vas encontrando, y ves que está bien documentado, bien hecho y bien llevado a cabo a lo largo de toda la historia. Desde mi punto de vista, lo vuelvo a repetir, jugaros el juego. Jugároslo, me dais vuestra opinión de si os ha gustado, si os ha parecido un bodrio o si es decente. Yo encantado de leeros. Y hasta aquí por lo menos llega el videojuego, y procedo ahora a hablar del libro que escogí para este capítulo. El libro que escogí fue Misery, una novela de terror psicológico del escritor estadounidense y, sobre todo, de mis favoritos, Stephen King, la cual fue publicada en 1987. La historia nos narra los sucesos que ocurren a Paul Sheldon, un talentoso escritor de novelas románticas que tras sufrir un accidente se despierta bajo los cuidados de la atenta enfermera Annie Wilkes, la cual es admiradora de sus novelas. Al principio todo parece marchar sobre ruedas, sin aparentes problemas, pero sin embargo pronto Paul Sheldon averigua que los amables cuidados de la mujer solo tienen como objetivo el que continúe escribiendo más novelas de la serie de Misery, la heroína que el escritor ha matado en su última novela. Aterrorizado, descubre que la obsesiva mujer utilizará cualquier medio para conseguir su oscuro fin. Esta novela tuvo una gran recepción, ya que fue ganadora del premio Bram Stoker a la mejor novela. Además, tiene una adaptación cinematográfica dirigida por Rob Reiner, la cual fue realizada en 1990. Como siempre os he dicho, Stephen King es de mis escritores favoritos. Pienso que casi todo lo que escribe para mí es una obra de arte, y siento meteroslo tanto en estos vídeos, pero casi todo lo que he leído yo en mi vida de terror tiene que ver con Stephen King.
Y obviamente muchas de las cosas que vais a ver aquí son de Stephen King, salvo algún que otro libro diferente, pero mucho va a ser sobre él, así que espero que os podáis acostumbrar. Y tras esta pequeña chapa que os doy, procedo a daros unas curiosidades sobre este libro. La primera es que el protagonista de la novela viene a ser el alter ego literario de Stephen King, ya que en ese momento el autor decidió darle forma a la historia a partir de su propia experiencia. En concreto, lo que le llevó a inspirarse es que sus seguidores rechazaron su obra Los ojos del dragón porque no se ajustaba al género de terror con el que él se había hecho famoso. El escritor ha expuesto en más de una ocasión que el personaje de la enfermera viene a ser una representación de la adicción a las drogas que él estaba viviendo en ese instante, una adicción que intentaba dejar atrás. Otra curiosidad es que Misery es considerada por muchos una de las obras más aterradoras de Stephen King por su genialidad al tratar un tema tan delicado como la obsesión y las enfermedades mentales. Sin duda, para mí una obra maestra esta novela, ya que por parte de King, porque la escribió en un momento donde pasaba por diferentes adicciones a las drogas y según él ha expresado en diferentes medios y en varias ocasiones, que este libro triunfara y se convirtiera en otro de sus muchos bestsellers, le ayudó a sobrellevar toda la rehabilitación que él tuvo que llegar a pasar. Es un libro angustioso, el cual te pone mucho en la piel de Paul Sheldon, o sea, te sientes como si tú fueras esa persona que está completamente atrapada con una persona enferma mental, una persona obsesiva contigo, y te sientes incluso sufriendo cada atrocidad que a él le realizan. Cada vez de manera más sanguinarias y retorcidas empiezas a ver cómo la mente de esa enfermera se degenera por segundos. Desde mi punto de vista, si te gusta el terror y sobre todo si te gusta la literatura de Stephen King, este es tu libro. Ya acabada la parte del libro, procedo a contaros la experiencia paranormal. Como siempre digo, la historia paranormal que hoy vamos a tratar en este capítulo es totalmente verídica y real, ya que como siempre os comento, no tengo por qué mentiros ni engañaros en lo que os cuento. Para mí no me haría ganar nada y para vosotros no creo que os guste escuchar algo inventado. En este caso no se trata ni de mí ni de una amiga de la persona a la cual cuento la historia paranormal. En este caso hablamos de mi padre. Mi padre nunca ha sido una persona que haya sufrido diferentes experiencias, pero sí es cierto que alguna que otra ha podido llegar a tener en su vida. Una de las que más me marcó a mí de pequeño y que me la contó, me la volvió a contar hace un par de meses, fue una en la que una voz que no debería estar ahí le habló, tanto a él como a mi madre. Me posiciono en los años 80. Mi padre, de momento, estaba únicamente saliendo con mi madre como pareja. Meses antes, la madre de mi padre había fallecido debido a una larga enfermedad. Mi padre, ese día, iba con mi madre para recoger varias cosas del piso, para vaciarlo. Y mi padre ya, días antes, tanto al despertarse como al dormir, ya había escuchado cosas que no debería escuchar. Pasos en una casa en la que estaba vacía, donde solamente estaba él, diferentes ruidos de cosas posándose en la encimera de la cocina, cosas las cuales no te puedes explicar estando solo en una casa a altas horas de la noche. Ese día mi padre y mi madre ya hablaban de las cosas que podían ocurrir cuando un ser querido se va. Y ese día todo tomó un tinte más difícil aún de creer. Ese día mi padre y mi madre llegaron al piso, abrieron la puerta como casi cada día y entraron cuidadosamente. Ni siquiera habían puesto los dos pies dentro de la casa cuando la voz de mi abuela susurró brevemente lo siguiente: «Hijo, ¿estás ya en casa?». Tras apenas unos segundos, tanto mi madre como mi padre se observaron, se quedaron callados y prácticamente segundos después se realizaron cada uno al otro la misma pregunta: ¿has escuchado lo mismo que yo?
Tras realizar la pregunta y volver a mirarse durante apenas unos escasos segundos, los cuales, según me asegura mi padre, se le hicieron eternos, salieron corriendo de la casa. Aquel día no tuvieron valor a entrar. Prácticamente durante una semana nadie de la familia de mi padre tuvo valor a entrar en aquella casa. A la semana, según me comenta mi padre, decidieron entrar. Aún seguían escuchándose diferentes cosas que no tenían explicación, como puertas cerrándose en pleno verano con todo cerrado, sonidos de poner cosas en mesas, en encimeras, cosas que no tienen explicación si estás solo en la casa. Pero no se volvió a escuchar aquella voz de mi abuela. Mi padre cuenta a día de hoy que jamás se le olvidará ese momento en el que volvió a escuchar a su madre ya fallecida. Mi madre siempre me decía que aquel día soñó inclusive con ella. No podía quitársela de la cabeza. Mi madre, sin embargo, fue quien peor pasó esa situación, ya que mi madre sí temía más y sí creía más en ese tipo de sucesos. Sin embargo, todo quedó ahí y no pasó nada más grave. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Las recomendaciones, como siempre digo, tenéis en la caja de comentarios para decirme qué os parece, si ya lo habéis visto, si ya lo habéis jugado, si ya lo habéis leído, o en caso de hacerlo más adelante, comentadme y escribidme, porque para mí vuestra opinión es lo más importante. En unos días, voy a daros el aviso, me llega nuevo material para mejorar el contenido y posiblemente haya un capítulo especial sobre un asesino en serie muy conocido, el cual hace apenas unos años o unos meses sacó un película documental en Netflix. Voy a proceder a hablaros de ese asesino, pero no voy a deciros quién es. Posiblemente los más entendidos en el tema ya sepáis de quién hablo, pero los que no, os va a tocar esperar al menos hasta el miércoles de la semana que viene. Como siempre digo, dormid bien, no tengáis pesadillas y recordad, cuando apaguéis la luz, mirar en cada rincón de vuestro cuarto por si alguien os vigila. Hasta aquí el vídeo. Hasta el próximo.